Muy buenas tardes. El día de hoy, con mi grupo, venimos a exponer la fase 5 propuestas de estrategia de manejo integrado de arbences. Los integrantes son Gina Alejandra Chitiva Moreno, Mónica Paola Arismendi Zanabria, Laura Nayibe Santana González, Jorge Mario Cantillo y quien les habla Valentina Aguilar. El curso es manejo integrado de arbences. Somos el grupo 66. Introducción. Normalmente cuando hablamos de cultivos como la granadilla o la caña de azúcar, los arbences son un problema constante, porque siempre compite por nutrientes, agua y luz. Eso termina afectando directamente el rendimiento del cultivo. Por eso es tan importante un manejo integrado, combinar diferentes técnicas para reducir las pérdidas, evitar que las malezas se vuelvan resistentes y mantener un sistema de producción sostenible. Buenos días, en lo que es de Castillo y bueno, de manera ya me pusieron, pues nos vamos a trabajar sobre lo mismo de las veces, algunos cultivos, entonces vamos a hablar un poco sobre la contextualización. ¿Qué es la contextualización? Es como un pequeño resumen de cómo los cultivos han comportado, el tema y el manejo de las arbences. Entonces, dentro del cultivo de la ganadería, pues su nombre científico es Passiflora regularis, pues, se encuentra ubicado como tal el cultivo, que está en el anexo 1, en Santa María Huila, pues tiene un contexto agroclimatológico, pues que nos permite, digamos, la ubicación de la finca está a 2060 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura de 16 grados centígrados, con un suelo franco-arenoso, con un pH de 6 puntos, que pues para el cultivo de la ganadería cumple con su requerimiento, pues dentro de los trabajos de la fase 2 y uno, en los cuales pudimos trabajar el tema del manejo de las arbences. Entonces, tenemos unas especies muy problemáticas que son las que compiten mucho, eh, nos evitan de que las plantas puedan tomar sus nutrientes a la hora de realizar las fertilizaciones, su desarrollo. Entre ellos tenemos el Xenopodium album y la Eunice indica, que son malezas muy competitivas a la hora de cultivo. Tenemos un problema central en el cual durante el desarrollo de la actividad nos dimos cuenta de que había una resistencia a esos, digamos, a las aplicaciones de los herbicidas. Y pues tenemos en cuenta que, pues, que estas malezas pues, son resistentes a inhibidores de enzimas de ESP, en este caso los glifosatos. Entonces, cuando realizamos una aplicación química para control de alguna maleza y no conocemos, digamos, su estructura fisiológica y a qué es resistente, cómo se prepara ella para contrarrestar, digamos, algún herbicida, pues cometemos errores. Y como futuros agrónomos, pues la idea es poder dar, digamos, de forma más técnica, digamos, las dosis y, que, pues, y los productos que sean los indicados para poder permitir un control sobre ello. Pues tenemos un periodo crítico, que ese es el periodo crítico pues, para poder asegurar un rendimiento de mi cultivo y que tenga una producción alta y que tenga yo las toneladas bien. Sí, lo ideal es que en granadilla, pues en los 10 primeros meses no haya competencias. Entonces, pero eso no quiere decir que tenga que tener el suelo descubierto, pues hay unas maneras de aplicar materia orgánica, otros se utilizan humus, compost, para tratar de que esas malezas no compitan por la obtención de esos nutrientes. Dentro del anexo, pues hubo una problemática, pues se recomendaba pues hacerlo con una bomba de 20 litros, pues una aplicación podía ser de un herbicida de contacto y que a la vez tenga una opción sistémica. Esto permite de que el químico o el herbicida pueda afectar la parte tanto externa como interna de la planta y me pueda hacer un control más efectivo. Parecido a lo que hablamos en el anterior, pues está ubicada a 1500 metros sobre el nivel del mar, pues acá la temperatura pues, ya varía porque son 5 grados centígrados, las condiciones típicas de pH de la zona del Valle del Cauca pues siempre están en promedio de 5,7, sí, esto impidiendo que, pues, que los suelos sean eh, más arcillosos, francoarcillosos, que permiten, digamos, que el cultivo se pueda desarrollar. Eh, Dentro del anexo, pues nos dimos cuenta pues, que el cultivo tiene 3 meses de sembrado, tiene un periodo crítico donde pues, el rendimiento de crecimiento o el desarrollo de la planta depende mucho del control de maleza que realicemos. Tenemos especies dominantes que es la Echinochola conola y la Sorghum problemática o lepenses.
Entonces, tenemos el control central, que son las especies dominantes, como lo comentaba, tenemos desafíos a resistencias múltiples, eh, con inhibidores de ACASA o ESP, glifosatos y inhibidores de ACASA. Entonces, el periodo de competencia, pues lo tenemos, es un cultivo que debe permanecer libre de malezas porque pues, requiere mucho de la nutrición para pues, su desarrollo, demanda mucho manejos agronómicos, tenemos el control para 6 medidas montado en un tractor, implica una tecnología de aplicación media que me permite hacer aplicaciones que sean focalizadas y que vayan dirigidas directamente a la maleza sin afectar el cultivo. Para el cultivo de granadilla hablamos del control cultural. Para la granilla, una de las primeras opciones que se recomienda es el control cultural. Esto incluye, por ejemplo, usar coberturas vivas, aplicar mulch alrededor de la planta, diseñar bien el entramado, también hacer mantenimientos frecuentes. Todas estas prácticas ayudan bastante a evitar que los arbences germinen, incluso puede reducir hasta un 70% control manual. Otra forma de controlar los arbences en la granadilla es hacerlo de manera manual. Lo ideal es hacer limpiezas de entre 30 a 45 días, retirando especialmente las especies que suelen ser más persistentes. Además, se recomienda hacer una limpieza selectiva, sacando las malezas que tienen raíces más profundas para no dañar las raíces superficiales del cultivo. Buenas tardes, mi nombre es Gina Alejandra Chitiva Moreno y hoy presentaré dos aspectos del manejo de plagas en granadilla. En la primera diapositiva, que es la que estamos viendo justo ahora, voy a explicar el control biológico y alopático, mostrando cómo funcionan y su importancia dentro del manejo integrado. En la segunda plantilla hablaré del control químico, mencionando sus principales usos y recomendaciones. El objetivo es como comparar estos métodos y resaltar cuál puede ser más adecuado según la necesidad del cultivo. Bueno, vamos a seguir con la primera diapositiva, que es granadilla, control biológico y alelopático. Bueno, como primera, es como un hongo benéfico que se aplica al suelo, que ayuda como a que la planta esté más fuerte y compite con algunas arbences y otros microorganismos dañinos. Al mejorar la salud del suelo, reduce la germinación de malezas. Favorecer fauna benéfica. Esto significa que dentro del cultivo buscamos como mantener insectos y organismos que ayudan a controlar de manera natural algunas arbences y plagas. Por ejemplo, evitando el uso excesivo de químicos para no matar esa fauna útil. Y en tercero, el estrato alelopático los extractos de plantas como el nim, el eucalipto o la titonia liberan sustancias que inhiben la germinación de semillas de arbences, es decir, funcionan como un tipo de herbicida natural, se aplica en el suelo o como preparados líquidos. La justificación de esto es que todo esto ayuda a disminuir la germinación de arbences de manera natural sin depender únicamente de herbicidas químicos. En la segunda diapositiva vamos a hablar sobre el control químico, ¿sí? Ingredientes activos usados, glifosato. Este es un herbicida sistémico, es decir, la planta lo absorbe y lo lleva hasta la raíz. Se usa para controlar malezas ya crecidas. En granadilla se aplica solo al suelo, nunca sobre las hojas del cultivo. Seguimos con la segunda, que es de 240. Este es como un herbicida de contacto que actúa sobre las arbences pequeñas quemando el tejido de la planta. Es útil para manejar malezas que están recién emergiendo. La aplicación dirigida. En ambos casos las aplicaciones siempre deben ser dirigidas, o sea, solo al suelo y sin tocar el follaje de la granadilla porque podría causarle daño. Se usan boquillas adecuadas y se protege en la planta durante la aplicación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Laura Nayeli Santana, pertenezco al programa de agronomía y vamos a hablar el día de hoy del control cultural en la caña de azúcar. Entre los principios generales pues tenemos el control cultural que pues busca modificar las condiciones del cultivo, pues tanto del suelo, para de esta manera tener germinación y establecimiento en competencias de las arbences. Esto de manera de reducción de las arbences. También se basa en prácticas ergonómicas que favorecen el cultivo y pues le dan desventaja a las malezas, sin la necesidad de depender exclusivamente de herbicidas, ya que pues estos nos afectan en gran manera en nuestros cultivos. Como estrategia de aplicación en caña de azúcar tenemos
el surcado adecuado, que este favorece la emergencia uniforme en la caña, lo que permite pues que el cultivo compita de una mejor manera desde etapas tempranas. También los surcos bien definidos, pues también nos facilitan las labores mecánicas y aplicación dirigida de los herbicidas. También podemos usar residuos de cosecha, tantos como hojas secas, bagazos, rastrojos, que actúan como mulch natural, pues reduciendo la radiación solar que llega al suelo y pues limita la germinación de las semillas de las arbences. También conservan la humedad, aportan materia orgánica, mejoran la fertilidad del suelo y también podemos realizar aporques a los 30 y 60 días que cubren la base de las plantas y pues ayudan al cierre rápido del dosel. Reducen los espacios descubiertos, se limita la luz disponible para las arbences y también pues mejora la estabilidad de las plantas y la aireación del suelo. Entre las estrategias que estaríamos manejando también tenemos la rotación o descanso del lote. Esto nos permite romper el ciclo de las arbences dominantes y frecuentes. Nos favorecen la recuperación del suelo y la reducción de la presión de selección de maleza resistente. En sistemas intensivos de la caña se recomienda alternar con cultivos de coberturas como leguminosas, como la mucuna, que pues además tienen efectos aleopáticos. Y pues como justificación técnica, durante los 4 y 6 meses la caña está en su periodo crítico para competir. Si el cultivo logra cerrar el ciclo o el dosel rápidamente, la incidencia de las arbences disminuye drásticamente. El control cultural es clave porque pues, reduce la dependencia de los herbicidas, disminuye los costos a largo plazo, mejora la sostenibilidad del producto, del sistema productivo y pues favorece la salud y la biodiversidad como tal del suelo. Y pues ya para finalizar, como un ejemplo práctico, por ejemplo en Valle del Cauca, pues hay productores que conservaron el rastrojo después de la cosecha. ¿Qué hicieron? Reducieron hasta un 40% la emergencia de las arbences, mayor resistencia a la humedad en épocas secas, menor necesidad de aplicación químicos y pues lo que redujo costos en un 20% por el ciclo. Entonces, cordial saludo, mi nombre es Mónica Arismendi, soy estudiante de agronomía y les voy a hablar sobre controles para el manejo integrado de arbences en el cultivo de caña, controles como manual, biológico, alelopático y químico. Entonces, empezamos con el control manual, pues consta de limpiezas manuales los primeros 40 días. En este caso, pues, según la evidencia práctica y técnica, se recomienda la remoción manual de los rizomas, que consiste en actividades como el arranque, la excavación, el quemado del material y los cortes sucesivos en estas estructuras que se encuentran a modo subterráneo y posteriormente su exposición al sol para su desecación o incorporación para que se descompongan. Entonces, esto ayuda al control de especies como Sorghum jalapense, que es una arbense que se presenta en nuestro sistema productivo y pues la finalidad de esto es el control temprano para evitar la reducción en el rendimiento productivo de la caña. En cuanto al control biológico, pues no es una medida primaria en sistemas agrícolas que presentan varias arbences, más bien es una función complementaria y se debe fortalecer con prácticas como la manual que mencioné anteriormente. Este sistema pues ha sido exitoso principalmente en infestaciones masivas, pero de una sola especie de arbence, donde los agentes naturales pues actúan con mayor efectividad. En cultivos que tienen diversidad de malezas, como en este caso, su función es más limitada porque la mayoría de agentes biológicos son específicos para un solo tipo de maleza y no controlan amplios conjuntos de especies presentes, como sería este sistema. Para el caso del control alelopático, pues consiste en el establecimiento de cultivos de cobertura entre ciclos como gramíneas o leguminosas que ayudan a competir contra las arbences y reducir su presencia. Entonces, estas especies lo que hacen es liberar compuestos que inhiben la germinación y el crecimiento de las malezas sensibles. Para el caso del control químico, pues debemos tener en cuenta que este cultivo de caña tiene 3 meses de establecido, está en la etapa de desarrollo, etapa de macollamiento activo y tiene una alta sensibilidad a herbicidas no selectivos. Por ello, pues en nuestro control químico, que es el presente, debemos tener en cuenta las sustancias selectivas aplicadas directamente al suelo. Esto se vuelve indispensable considerando que en este caso tenemos 3 especies de arbences que presentan resistencias. Tenemos el Amaranthus espinos, que es hoja ancha, la Echinola colona, que es una gramínea, y el Sorghum jalapense, que es una gramínea rizomatosa. También se encuentran otro tipo de arbences presentes, pero el problema, la solución se centra o la estrategia en el control principal de las especies que presentan resistencia. Entonces, observamos
nuestras especies de herbáceas en pantalla y pues en el caso del Amaranthus es una especie resistente a los herbicidas que inhiben el ALS. En el caso de la Echinola colona resiste a la caza y finalmente el sorgo jalapense presenta resistencia múltiple que es de la caza y el EPSP. Entonces, para el Amaranthus no se pueden usar herbicidas con ASL, entonces en este caso pues se recomienda rotar con diurón más hexacinona, que son inhibidores del fotosistema 2. Esta mezcla prácticamente pues llena el vacío en los programas de control de malezas en la caña de azúcar. Este actúa mediante la raíz, bloquea el fotosistema 2, son selectivos y se aplican al suelo húmedo entre 60 y 90 días después de la siembra. Para el caso de Echinola colona, que resiste a la caza, se debe emplear pendimetalin, que es un herbicida residual que inhibe los microtúbulos y detiene la germinación, es selectivo para la caña que ya está establecida y se recomienda su aplicación en banda al suelo, en posemergencia del cultivo y en preemergencia de las malezas, pero es una herramienta preventiva. En el caso del sorgo jalapense, que presenta resistencia a la caza y al EPS, pues en la caña, que solo tiene 3 meses, puede prevenirse su nueva emergencia con un ingrediente que se llama pendimetalin. Los individuos establecidos requieren extracción de rizomas, como lo mencioné anteriormente, pues para su erradicación o para su control. El glifosato dirigido puede utilizarse, pero no se recomienda por su baja eficacia y riesgo de fitotoxicidad en el cultivo. Entonces, aquí observamos nuevamente que para Amaranthus, pues se recomienda Durón y hexacinona, que son sistémicos, inhibidores del fotosistema 2, se aplican en posemergencia del cultivo, entre los surcos, se evita el contacto entre los tallos, se pueden aplicar a los 90 días después de la siembra. Para el caso de Echinola colona, el ingrediente activo pendimetalin, selectivo en la caña, se aplica solo al suelo, es residual, inhibidor de los microtúbulos. En preemergencia de malezas, posemergencia del cultivo, 75 a 100 días después de la siembra, es preventivo. Sorghum jalapense, pues en este caso el manejo químico se limita a pendimetalin como preventivo, como lo mencioné anteriormente, pues su finalidad es evitar nuevas plantas y a las que ya están, pues extraérseles los macollos o rizomas de manera manual y en aplicación de glifosato no recomendada, pero en este caso podría hacerse solamente de manera localizada con campana por su baja eficacia. En biotipos resistentes, el modo de mecanismo pues sistémico se aplica exclusivamente de manera dirigida sin contacto con la caña porque la puede quemar o la puede afectar ya que este es un herbicida de amplio espectro, momento en cualquier etapa sin tocar el cultivo. En conclusión, pues el manejo integrado de competencias y aumentar el rendimiento. Dentro del estudio se logró pues, identificar de que sea muy complejo, las malezas son difíciles de controlar, la combinación de las estrategias debe luchar por no, digamos, forzar la resistencia a las malezas, el uso nacional de los herbicidas, pues también hay que saber qué herbicida aplicar, en qué momento, en qué condiciones. Muchas gracias, esto es un trabajo pues, que se hizo con mucho esmero y espero que les haya gustado. Gracias compañera por el tiempo, quedo atento.